Listo, bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a tratar el tema de onicomicosis, dado que es una patología muy frecuente y que hoy en día se ha venido aumentando cada día. Entonces, primero vamos a empezar con la definición. Siguiente, la onicomicosis es una infección micótica de la lámina unguial, donde se presenta deformación y decoloración amarillenta o blanquecina. Como les decía, es una enfermedad muy frecuente de las uñas y corresponde al más del 50% de las onicopatías. Es causada por hongos dermatofitos, mohos no dermatofitos o levaduras. Siguiente. La onicomicosis presenta unos factores de riesgo. Entre ellos tenemos la edad. La edad es uno de los más importantes, ya que la prevalencia de esta enfermedad va aumentando con la misma. A mayor de edad es un factor de riesgo más para la onicomicosis, aunque se debe tener en cuenta que las pacientes con mayor edad van presentando alteraciones en la circulación periférica, mayor exposición a los hongos, dificultad para recortarse las uñas. Estas personas presentan más sedentarismo y van teniendo un crecimiento más lento de las uñas. En cuanto al sexo de las personas, pues los hombres son los más afectados. En la mayoría de los estudios, en uno que publicaron recientemente, se reportó que la onicomicosis por levaduras es más frecuente en las mujeres. También existe una predisposición genética que va aumentando el hecho de ir sufriendo onicomicosis por dermatofitos. Y en pacientes con inmunosupresión se ve también elevada la prevalencia de onicomicosis. Pacientes con VIH, pacientes con cáncer, pacientes con trasplante renal, es muy frecuente presentar onicomicosis. Otras asociaciones que se pueden relacionar con el riesgo de presentar onicomicosis es presentar síndrome de Down, la psoriasis y la enfermedad arterial periférica. Siguiente. En cuanto a etiología, como ya les había nombrado, hay causas por dermatofitos, que es la más frecuente, encontrándose en un 59%, seguido por mohos no dermatofitos en un 20% y luego por levaduras en otro 20%. En Colombia, pues hay varios estudios donde se ha demostrado que hay un tipo de moho que es el más frecuente en nuestra sociedad, que es el fusario, que es un moho no dermatofito causal de una de las onicomicosis más frecuentes en nuestra sociedad. Ya en cuanto a las levaduras, tenemos la Candida albicans, que viene siendo también bastante frecuente. Siguiente. En cuanto a la clínica, hay 7 formas clínicas en donde las clasifican en onicomicosis subungular distal y lateral, onicomicosis superficial tipo endonix, subungular proximal, mixta, distrófica total y por último, micosis secundaria. En cuanto a la onicomicosis subungular distal y lateral, siguiente, esta forma se caracteriza porque va a presentar hiperkeratosis subungular, discromía y onicolisis distal, que esta última puede ser el único signo que presenta el paciente. La mayoría de los pacientes con este tipo de onicomicosis pueden complicarse con la formación de dermatofitomas, lo que lleva a que el tratamiento es mucho más complicado. Siguiente. En cuanto a la onicomicosis superficial, la forma clásica se describe como un patrón de invasión que inicia en la parte dorsal de la lámina unguial. Sin embargo, debido a que hay nuevas rutas de compromiso a través del pliegue proximal, se pudieron clasificar 4 variantes en este tipo de onicomicosis superficial. La primera de ellas es la onicomicosis blanca superficial en parches
o estrías transversas, que es lo que se le denomina leuconiquia estriada. La onicomicosis blanca superficial, originada en el pliegue proximal, la onicomicosis blanca superficial con invasión profunda y la onicomicosis mixta, que está asociada a la forma distal y lateral o proximal. La importancia de estos hallazgos es que en la parte terapéutica, con excepción de la parte clásica, que era la que nombraba al principio, en- eh, puede la clásica requerir un tratamiento de monoterapia. En cambio, este tipo de onicomicosis, esta subclasificación, necesita un tratamiento oral o combinado, puede ser oral o tópico. En cuanto otro tipo de onicomicosis, siguiente por favor, es el tipo endonix. ¿Qué pasa con este tipo? La lámina ungular es atacada directamente desde el extremo distal, como se ve en la fotografía. Se caracteriza clínicamente por una coloración blanca, lechosa. No hay hiperkeratosis de la lámina ni onicolisis. Además, la superficie y el grosor de la lámina son completamente normales. Se va a ver la decoloración, pero no hay un engrosamiento de la uña, solamente es cambios de coloración. En el examen se van a observar hifas en las láminas asociadas a un lecho ungular sin cambios inflamatorios. Como les decía, no hay hiperkeratosis y solo hay cambios de coloración. El otro tipo de onicomicosis es el subungular proximal. Este tipo se va a originar por debajo del pliegue proximal y se va a extender distalmente. Se han descrito algunos patrones. El estriado frecuentemente asociado a nicomicosis superficial en banda y el asociado a inmunosupresión, especialmente en pacientes que tienen VIH. Puede ser causado por muchos hongos, como los dermatofitos. Esta forma de infección es difícil de tratar y siempre va a requerir de un tratamiento combinado. El siguiente tipo de onicomicosis ya es la mixta. En esta forma, cada uña afectada o diferentes uñas en un mismo individuo pueden tener características de más de un patrón de infección. Las combinaciones más frecuentes son la subungular proximal y superficial, distal y lateral y superficial. Lo mismo, la mixta también va a requerir de tratamiento combinado. La siguiente tipo de onicomicosis es la distrófica total. Representa la fase final de diferentes formas de infección por diferentes microorganismos. Ya hay un bastante daño en la lámina unguial, prácticamente una destrucción de la misma. Y la que continúa es la onicomicosis secundaria. Esta, la siguiente, por favor. Las enfermedades como la psoriasis, la distrofia traumática, pueden predisponer a este tipo de infecciones. Además, es difícil diferenciar clínicamente los cambios originados por hongos y por otras causas. Se, se ha visto infección subcutánea y diseminación sistémica de infección por dermatofitos originados de onicomicosis. Pueden diseminarse de manera linfática en un paciente, por ejemplo, con trasplante renal. Entonces, ya hay una enfermedad de base que puede ir ocasionando este tipo de onicomicosis.